Vamos a hablar ahora de un caso de abusos sexuales en un colegio religioso de clase alta en San Isidro, de abusos sexuales y silencio, pero primero presentamos el informe. A principios de los 70, Peter Malenchini era profesor de plástica en el Colegio San Juan el Precursor, una de las instituciones más tradicionales de San Isidro. El docente, quien era adorado por sus alumnos de primaria, abusó de por lo menos 9 de ellos. 30 años después, las víctimas decidieron contar su verdad. A partir de ese momento, a través de escraches públicos, entrevistas y cámaras ocultas difundidas en el programa televisivo Código Penal, conducido por Rolando Graña en América TV, esos niños ya adultos rompieron el silencio de años. A Malenchini no lo pudo condenar la justicia porque esos abusos prescribieron, sin ser denunciados, 12 años después de cometidos. Los exalumnos abusados buscaron al menos una condena social. Esta historia dio origen a El secreto de San Isidro, un libro que reconstruye los perjuicios que el abuso produjo en las víctimas y también el daño provocado por los silencios cómplices de una sociedad conservadora. Su autor, Nicolás Cassese, hoy nos visita en Todavía es temprano. Muchas gracias, Nicolás, por estar acá. Gracias por la invitación. Es un gusto. Quiero hacerte una primera pregunta. Yo creo que también para ubicarnos a muchos de los que no tenemos relación con San Isidro o no hemos tenido relación, ¿qué valor, qué lugar social ocupa la Escuela San Juan el Precursor? Para tener una idea de dónde, cuál es el escenario en donde se producen estos abusos. A ver, para ubicarlo ya geográficamente, San Isidro es, digamos, como bien dice el informe, es un lugar muy conservador, por lo menos el San Isidro tradicional, y ahí está la catedral, como todo pueblo, y bueno, y su plaza, y bueno, atrás de la catedral está el San Juan el Precursor. O sea, es el colegio, digamos, es un colegio chico, no es el Marín por ahí es un colegio mucho más grande, el San Juan, pero este es un colegio que se fundó allá por los 50 de un grupo de familias, amigas de la catedral. O sea que es uno de los colegios, si se quiere, chico, pero importante, digamos, tradicionales y, digamos, guardián de la tradición. Es un colegio que sigue siendo solo de varones. ¿Sigue siendo solo de varones? Sigue siendo solo de varones y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos, me imagino. Debe ser de los pocos que quedan en Argentina. Sí, la verdad que sé que el Newman, por ejemplo, claro. pero por ejemplo, a diferencia del Newman, el Newman tiene como una ida y vuelta más con, no sé, Macri, digamos, esos son del Newman. Tiene una ida y vuelta más con el centro y están más involucrados en la cosa pública de la Argentina. El San Juan es más como un colegio casi de provincia, como si fuese un colegio de Salta, digamos, muy en San Isidro. Digamos, no tiene tanto roce político, por así decirlo. ¿Y por qué decidiste escribir este libro? Yo fui a ese colegio, o sea, egresé varios años después que la camada básicamente más afectada por este caso, pero conocía muy bien el ambiente donde todo esto ocurrió y como la mayoría me enteré con el programa aquel de Grani en 2004 y enseguida como que se me dispararon, digamos, lo que me interesó, aparte del abuso, bueno, tampoco me quise, ya es como cierta cosa morbosa alrededor. A mí lo que me interesó más que el abuso en sí mismo fue la construcción del silencio. Y me remitió a otras cuestiones que tienen que ver con mi propia educación y eso, ciertos tabúes y silencios, especialmente alrededor de cuestiones que tienen que ver con el sexo. Y, digamos, la primera, o sea, cuando yo vi ese grupo, ¿se acuerdan cómo fue el caso? Un grupo, esos mismos compañeros. Eran 3 compañeros, ¿no? Los 3 compañeros fue lo que lo hicieron público. Sí, pero eran más los casos. Eran más los que lo reconocieron internamente. Pero el gran tema ahí era eso, era el silencio. Y aparte del abuso, lo dañino que había resultado el silencio y lo redentora que estaba haciendo la palabra en ese momento. Finalmente, ¿cuánto tiempo pasó hasta que se contó, lo empezaron a contar las propias víctimas? Bueno, a ver, estos abusos son inicio de los 70s y las víctimas lo empiezan a contar en el 2002. O sea,
30 y pico de años. O sea, es interesante ahí el relato que vos haces en el libro, la caracterización de Malenchini, ¿no? Sí. Que es el que se repite mucho en otros casos de abusos que se dan en líderes en escuelas o curas, o esta persona que es adorada por los chicos, ¿no? Amada, y en ese juego de adoraciones que se aprovecha y abusa de esa situación para abusarlo sexualmente. O sea, no solo por los chicos, sino por las propias familias. Y esto es digamos, yo tampoco hice una investigación acerca de perfiles de casos de abuso sexual, pero sí leí un poco y se reitera mucho. Las personas digamos, que buscan, este tipo de personas buscan involucrarse, son muy cercanas a las familias, entonces logran la confianza de las familias y siempre en cuestiones o trabajos relacionados, muy en relación con niños. Puede ser o profesores de gimnasia, de plástica, maestros de escuela. Y sí, el caso era tal cual, era alguien adorado, porque era una especie de, era un hombre joven, cuando en los 70, 20 y pico de años, adorado por los chicos porque era una especie de bocanada de modernidad, y en ese ambiente, los 70 en San Isidro, que era un ambiente bien conservador, era como un rockero, amigo de Lito Nebbia y demás, y bueno, y era como una especie de aventura para esos chicos, y aparte con mucha confianza de los padres, de las familias. Ahora, Nicolás, me quedé pensando en la idea de silencio, digamos, que es la que más te atrajo en relación a tu investigación. Y ese silencio que vos encontraste, a veces entiendo la pregunta, ¿es un silencio de clase o es un silencio que está vinculado a otro tipo de factores? Es difícil, a ver, yo investigué específicamente este caso. En este caso, digamos, las matrices o los elementos que componen el silencio tiene un componente de clase, tiene un componente de pueblo chico, tiene un componente, hay varios curas involucrados, tiene un componente también religioso. Claro. O sea, hay como, es un silencio a voces, digo, hay mucha gente que en el fondo está enterado de esto y las razones por las cuales... yo no creo que haya habido un pacto explícito. Bueno, se sentaron todos en la mesa y dijeron... No, claro, por eso el silencio de clase, digamos, Claro, en el sentido de que algo que es un dispositivo que funciona por encima de las voluntades. Es que eso para mí, eso para mí lo que me resultó más interesante. Se daba de hecho, se dio de hecho, igual hay algunos que tomaron decisiones específicas para generar esto, pero la reacción natural fue callar. Claro. Y costó mucho, y por eso fueron muy valientes, creo, digamos, los que lograron finalmente romper ese silencio, porque algo que se construyó naturalmente durante años y años y años, hubo que ejercer mucha valentía y mucha fuerza de voluntad de esas propias víctimas para derrumbar aquel silencio. Vos mencionás en el libro, en tu investigación, dos curas que fueron obispos, conocidos, ¿no? Monseñor Laguna, ya fallecido, y Casareto. Sí. No sé si sigue siendo... No, Casareto no es más obispo de San Isidro, pero lo fue. Bueno, y digo, ¿cómo jugaron ellos en mantener este silencio? Casareto era un cura joven en aquella época y era el confesor de una de las víctimas. Yo traté de hablar con él, era el único que seguía vivo cuando yo inicié. Laguna ya había muerto, y otro cura, que era el padre Castañé, que era el cura del colegio, también había muerto. Me hubiese encantado hablar con Casareto, digamos... Sé que era un cura joven, que era confesor de uno de los chicos, y no sé qué tan involucrado estuvo. Sí estuvo enterado del tema, pero digamos, por lo que pude averiguar, los grandes gestores fueron... Laguna hizo de... mensajero, ¿no? De cartero. O sea, hay unas cartas muy escalofriantes del propio Malenchini con la familia de dos de los chicos abusados, donde se pacta, él, tipo muy hábil, Malenchini, una especie de genio del mal, que les trabaja la culpa, el cristianismo, los lleva y los trae finalmente para quedar impune. Y el que hacía de cartero, y un cartero activo, no era cualquiera, era Laguna. Laguna era el que llevaba y traía las cartas entre la familia de los Belgrano, que son estos dos chicos abusados, y Malenchini. Así que él definitivamente formó parte y estuvo involucrado digamos, en la decisión que se tomó en el caso. Claro, porque ahí uno se plantea, cuando hay un delito de abuso sexual, la denuncia la tiene que hacer la víctima, salvo funcionarios públicos que se enteran de situaciones de abuso, tan obligados a denunciar. En este caso no sé cómo juega la legalidad, más allá de la responsabilidad moral, en todo caso, o ética, en decir, porque a Malenchini lo echan finalmente, ¿no? Cuando trasciende internamente, pero no hacia la comunidad.
pero va a otras escuelas, queda, digamos, otros alumnos y alumnas han quedado a merced de poder sufrir y quizás lo sufrieron y no lo sabemos, ¿no? Sí. La verdad que en términos legales, como bien decís, es verdad que es un delito que tienen que denunciar y las propias víctimas, y en este caso siendo menores de edad, los padres. Los padres de las víctimas que se conocen, ellos también decidieron actuar como actuaron. Ellos se arrepienten. Yo hablo, digamos, haciendo el libro, la madre es un personaje tremendamente muy valiente que dice, hicimos eso en ese momento, pensamos que era lo que había que hacer, aconsejados, ella tiene después va y lo busca a Casareto y lo increpa con un lenguaje muy directo, es una mujer grande, tiene como 83 años, y lo increpa por haberla aconsejado haber hecho lo que hicieron. Pero ella dice, nosotros también somos responsables de haber hecho eso y me arrepiento profundamente de no haber actuado, digamos, no haber hecho público la denuncia en su momento. ¿Qué encontraste de parte de las víctimas? ¿Cómo han significado su silencio? ¿Cómo han significado el tiempo que pasó? ¿Cómo significan también la libertad, digamos, o la imposibilidad de llevar adelante una investigación o una causa judicial alrededor de este abuso? Causa judicial al momento que lo denunciaron ya no había posible porque había prescripto el delito. Pero a mí una de las víctimas lo que me dice es, a mí, digamos, mucho más grave que el abuso fue el silencio. Claro. Y en ese sentido también decía, a mí le resultaba, digamos, en varias entrevistas que tenía, me decía, a mí no me importa Malenchini, dónde está, incluso al día de hoy, a mí lo que me importaba en ese momento era, lo está diciendo la víctima, poder hablar con su familia, con sus amigos. O sea, en ese sentido me parece que para las víctimas era fundamental la posibilidad de hacer público este caso. Pero también había que entender, digamos, como que hay víctimas directas, que son estos 3 que lo hicieron y otros 9, pero también era toda una camada, un grupo social que estuvo, porque al final eran, digamos, de alguna manera u otras, eso me lo decía otro de sus compañeros de camada, todos habían sido abusados en su confianza, digamos, algunos, sin comparar, digo, lo que tiene que ver con un abuso sexual, pero todos habían estado como de alguna manera participando en esta especie de gran tabú y gran silencio. ¿Cómo crees que jugó la ideología de la escuela, ¿no? Con esta cuestión tan represiva en torno a la sexualidad? De hecho, Fabio Alberti, vos mencionás que fue exalumno y de alguna forma su personaje... Para mí no, yo estoy convencido que me gustaría algún día preguntarle, Peperino Pómolo era y esto, digamos, no me hace muy popular en mi colegio, pero bueno. Peperino Pómolo era el cura de mi colegio, hablaba así. O sea, hay gente que lo adora y lo respeta mucho. Y yo también, incluso en algún punto, digo, me parecía un viejo que decía cosas un poco ridículas, especialmente en torno... Nosotros lo agarramos ya grande. Sé que fue un hombre con mucha fuerza y, digamos, un gran cariño por sus alumnos. Pero en términos de, digo, vivían en otro universo, en un universo paralelo. ¿Y crees que esa ideología o ese tabú favoreció que se mantuviera el silencio? A ver, estaba fuera del ámbito de lo que se hablaba cualquier tipo de relación sexual que no fuese dentro de un matrimonio y con el fin específico de reproducirse. O sea, digamos, el ámbito de lo que da fuera de lo conversable en términos de materia sexual y comportamiento era enorme. Y en ese espacio enorme y de lo no hablado, un pedófilo o un abusador de menores se hizo un picnic, básicamente, porque digo, escondido en ese gran silencio, ese gran tabú. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por haber estado acá. Mucha suerte con tu libro también, que recién estábamos viendo también que lo mostramos a la tapa. Y me parece que es importante trabajar sobre el silencio justamente con palabras, que es una de las claves de este momento. Sí, creo que fundamentalmente porque los abusos sexuales siguen ocurriendo, sabemos que ocurren digamos, perpetrados por personas conocidas de las víctimas y lo importante es tener las herramientas, que los chicos, las chicas tengan herramientas para poder hablar de estos temas a gente de su confianza, para evitar finalmente tanto dolor que, como vos bien señalás, genera el silencio. Absolutamente, así que gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos a un corte, en un ratito seguimos que todavía es temprano.